No hay nada, solo yo estoy. Tenerlo así abierto. Sí, porque te queda. Aquí está fresco. No ha venido Anthony, ¿verdad? Empezando y agua, hombre. Buenos días, muchachas. Buenos días. Neidi, ¿qué costó que entraras? La Elsa ahí hablando, dice, solo yo estoy ahí hablando de mis clips y todo. No podía entrar, profe. Así veo. ¿Y la Elsa dónde estás? Elsa Vanessa, ¿dónde que estás? Buenos días, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Dónde que estás? Voy para mi casa. Esta es la hora que yo salgo. Ya estoy cerca de llegar. Minutos estoy. Recuerden que hoy es el examen, Sí, profe, sí. pero además del examen vamos a dar la clase normal. Voy a dar la videoconferencia un tema nuevo y voy a dejar actividades, pero ya van a ser acumulativas para el segundo parcial, ¿oyeron? Sin que necesito que ustedes se pongan las pilas en poner mucha atención. Primero voy a pasar la asistencia de ese gran grupo que tengo. Denise está por acá. Sí, profe. Bueno, contesten. Elsa está por acá. Y Sí, Suneidi. Y Suneidi. sí, sí. Ok. Ninguna tiene la cámara. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Ok. Entonces, vamos a comenzar la clase y ahí, si usted se fija en la aula virtual, vamos a compartir otra vez. En la aula virtual aparece todo lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿verdad? Ahí cuando usted descargue el link para la clase, cuando entraron, canal farmacéutico dominicano. Aquí está la clase. Aquí aparece, te pinche el domingo 13, o sea, el domingo 13 de agosto. Ahí está el video de bienvenida. Aquí está lo que vamos a hablar de materias primas y farmacéuticas y material de impacto. Ese tema para dos sesiones de clase. Vamos a comenzar, ¿verdad? Aquí está el link para la videoconferencia. Aquí está el cronograma.
la asistencia. Y aquí está el material que se supone ustedes deben tener, ¿verdad? Ese material es el que vamos a ocupar ahorita, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces, ahí está el material. Me dicen si lo están viendo. ¿Lo están viendo? Me presento. Sí, Ok. Ok, ahí está entonces la clase de hoy. Vamos a estar hablando de lo que son las materias primas farmacéuticas. Y después vamos a ver el transporte enlatado y el control de calidad de las materias primas. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Que ustedes aprendan, se den cuenta cómo se produce, se procesa las materias primas para posteriormente producir los fármacos. Recuerden que las materias primas para los fármacos son especiales por cuanto los fármacos son sustancias, drogas legales, ¿verdad? Que permiten erradicar las enfermedades y tienen que ser en dosis exactas. Por lo tanto, la materia prima debe poseer un alto grado de pureza y alto grado de concentración en algunos casos, ¿verdad? Bien, entonces la Zuneide va a comenzar con la lectura, por favor, Zuneide. Después vamos con la otra y con la otra, vamos. Zuneide. materias primas farmacéuticas. Las materias primas químicas para la industria farmacéutica son materiales de una calidad especialmente alta. Los requisitos estrictos para estos productos intermedios se relacionan no solo con su pureza, sino también con los parámetros técnicos específicos resultantes de su proceso de producción específico. Por esta razón, vale la pena cooperar con los fabricantes de materias primas farmacéuticas que aplican estándares de producción en línea con las recomendaciones de la Organización Internacional de Normalización. Esta organización está involucrada en muchas áreas regulatorias, que incluye la definición de requisitos para estándares de gestión ambiental y sistemas de gestión de calidad. Muchas gracias, Zuneidi. Fíjense bien, aquí me está hablando que las materias primas, es decir, todo aquello que va a servir para fabricar o biosintetizar fármacos, deben ser de calidad muy alta, con altos requisitos o estrictos requisitos de pureza. Pero esa pureza es para todo, de la materia prima hasta el proceso en sí de producción. Entonces, para eso, esas materias primas tienen que apegarse a las normas ISO. Yo no sé si ustedes van a hablar de las normas ISO. Las ISO viene del inglés International Standard Organization, es decir, Organización Internacional de Normativas, que está en Suecia, creo que es la capital, ¿eh? No, no, en Bélgica, creo que sí, Bélgica. Es una organización mundial que certifica diferentes organizaciones, desde productivas, empresas productivas, de servicios, etcétera. Es decir, cuando una empresa está certificada con la norma ISO, esa empresa vende más, ¿verdad? Las empresas luchan para obtener esa norma y una serie de controles estrictos. Las últimas normas ISO tienen mucho que ver también con el ambiente, no solo con la calidad en sí, ¿verdad? Y esas normas ISO, se escribe ISO y un número, y vamos a ver su número. Hay la ISO 2000, 7000, 4000, etcétera, etcétera. En Nicaragua algunas empresas fueron certificadas con esas normas, las normas ISO. Por ejemplo, la Coca-Cola, el Hospital Militar hace poco, el Hospital Militar fue certificado con una norma ISO alta, ¿verdad? Esas normas ISO vienen los expertos y evalúan la empresa para certificar con la norma ISO. Ahora, si usted la empresa le da la norma ISO, no significa que se va a dormir, ya tiene la norma ISO, es tú. No, eso después sigue, porque las normas ISO cada año van aumentando las exigencias. Y si una empresa es certificada con la norma ISO, también la pueden quitar si no sigue cumpliendo con los parámetros. Es decir, siempre van evaluando. Y aquí en Nicaragua algunas empresas tienen la Coca-Cola,
El Ingenio Santo de los Pelas, por ejemplo, tiene, en que yo me acuerdo, ¿verdad? El Hospital Militar que hace poco recibió una norma ISO mundial muy importante a nivel de hospitalario, y así, pues varias empresas, ¿verdad? Por lo tanto, las materias primas deben cumplir con varios requisitos y varias normas ISO. Muy bien. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las principales materias primas en la industria farmacéutica. Obviamente hay miles. Nosotros no tenemos tiempo de analizar, de ver todas, ni que pasáramos el cuatrimestre entero hablando y ya nunca terminaríamos. Les voy a hablar de las generales, las que son más comunes, las comunes, pues digamos así, para la industria farmacéutica. Las materias primas que se ocupan, recordemos, ¿verdad? La materia prima es lo que permite la fabricación de algo. Por ejemplo, si yo digo materia prima para fabricar la gaseosa, el azúcar, el dióxido de carbono, el jarabe, ese, ¿verdad? Son las materias primas, ¿no? Ok, materia prima para fabricar un pastel, pues la harina, el huevo, la leche, ¿ya? Es lo que yo necesito para fabricar. En este caso, son las materias primas para fabricar los fármacos. La primera es un ácido y lo contrario de ácido que es una base. Ahora, escuchen bien. Yo voy a habilitar un foro el día de hoy, pero ustedes van a tener una semana para hacerlo. Al final de la clase va a hablar. Pero además del foro, les voy a habilitar una otra tarea, ya para el segundo parcial, en que ustedes van a hablar de eso, del ácido clorhídrico y de la sosa cáustica. Es decir, de todas las sustancias que voy a mencionar aquí, yo quiero que usted me escriba la fórmula química, ¿verdad? La utilidad, cómo se obtiene. Vamos a hablar de esa sustancia, ¿verdad? De cada una de ellas. Entonces, aquí vamos a hablar la primera, y yo creo que vamos a hablar de como de 5 o 6 por ahí. La primera es el ácido clorhídrico y la sosa cáustica, ¿no? Ahí dice que ambos intervienen en la síntesis necesaria para fabricar muchos medicamentos y también como ajustador de pH. Recordemos que el pH es el potencial de hidrógeno, ácido o básico. Entonces, si una sustancia está muy básica, se le puede añadir ácido para bajar y viceversa, porque la sosa cáustica actúa como una base, un hidróxido, y el ácido clorhídrico, pues el nombre lo indica, es un ácido. También son catalizadores de reacciones químicas o agentes reductores, es decir, el catalizador puede acelerar las reacciones químicas, ¿verdad? Y también se utilizan para fabricar otras sustancias, miren, como por ejemplo el ácido ascórbico, el ácido paraminobenzoico, el ácido salicílico o la polopirina. Todas esas sustancias, pues ustedes me van a formular, ¿verdad? La fórmula química que yo quiero. Ustedes ya miraron química farmacéutica. Ese es el primero. Por lo tanto, una de las materias primas más comunes en la industria farmacéutica es el ácido clorhídrico y la sosa cáustica. Esto. La segunda tenemos el polietilglicol, ¿ya? Polietilglicol. Ese polietilenglicol se utiliza como excipiente. Excipiente. ¿Qué me quiere decir qué cosa es un excipiente? ¿Qué es un excipiente, chicas? ¿Ah? ¿Qué cosa es un excipiente? ¿Ah? ¿Excipiente qué es? ¡Qué barbaridad! Cuarto año. Nadie me dice. Es aquello que se mezcla al fármaco, al principio activo, mejor dicho, al principio activo del fármaco, para que el fármaco pueda ser comercializado. Es decir, se agrega, ¿verdad? El excipiente al fármaco, al principio activo. El principio activo es el que hace la acción farmacológica. Ve, están por ahí, yo no les escucho, pregunto. Póngame las cámaras. ¿Cómo no, profe? Estamos aquí. Lo que pasa es que No, si no sabemos algo, no, pero ¿qué no, vamos no, a no, responder? no. La Elsa, póngame las cámaras, todo, ya, vamos. Ay, profe, si aquí estaba poniendo atención. No, 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 yo pregunto, no dicen nada. Quedan callados, digo, que se andan en la venta. Ya sabemos. Vamos con los segundos. Los macro goles. Este yo quiero que lo lea la Denise Casaya. No se te escucha.
Denise, Póngala su Neidy, profe. Yo pensé que estaba en el audio. Denise Casaya, lee el punto 3. Espérame. Los macrogoles, así es, Sí, macrogoles. sí. Según la Farmacopedia Europa, son compuestos del grupo de los poli. Polietilenglicoles. Sí, se utilizan como ingredientes en la elaboración de medicamentos, ungüentos, emulsiones, dermocosméticos y otros productos farmacéuticos. Ok, Los hasta ahí, macro, hasta ahí nomás. hasta ahí. Ok, escuchemos. Entonces, macrogoles son sustancias, un grupo amplio, así sea. Según la farmacopea europea, recuerden que habíamos visto al inicio de esta clase que son las farmacopeas, ¿no? Es el conjunto de normas, reglas y procedimientos que cada país tiene para elaboración, comercialización de fármacos, desde la elaboración, producción hasta la comercialización, a la farmacopea europea, farmacopea latinoamericana, etcétera, etcétera. Aquí en Nicaragua, nuestra farmacopea la rige el MINSA, recuerden, el MINSA central. Entonces, según los europeos, los macrogoles son útiles para elaborar qué cosa. Miren cuántos medicamentos. Ungüentos, emulsiones, dermocosméticos, es decir, para la piel, ¿verdad? Y otros productos. Pero también dice ahí el otro párrafo, mejoran las propiedades reológicas de los fluidos, aumentan la viscosidad de los ungüentos y cremas y sirven como disolventes y solubilizantes de sustancias activas. ¿Ves? También se puede utilizar como aglutinantes. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad para absorber el agua. Todo eso es la utilidad de los macrogoles. Por eso son una de las sustancias que más se ocupan, ¿verdad? Ok. Tenemos el 4, los famosos API. API, ingredientes farmacéuticos activos. Eh, nada más que está en inglés, ¿verdad? API. API. Active Pharmaceutical Ingredients. API. Aquí quiero que lea la morena, morenaza, morenaza. Materias primas para la síntesis de API, ingredientes farmacéuticos activos. Incluyen sustancias como el monoclorobenceno, el ortodiclorobenceno, el tricloruro de fosfaro y el ay, pero no lo mueva, oxilo, así. Y ahí lo estás moviendo, no puedo verlo. Me perdí. Ay, Ahí ¿dónde está, quedé? esta. Fue en el 4, ¿verdad? Es que lo Eh, movió y me descontrolaste. dale, Ah, dale. bueno, el monoclorbenceno y el ortodiclorbenceno se utilizan en la industria farmacéutica, por ejemplo, en la síntesis de farmacia para enfermedades del hígado, tiroides y epilepsia. Se utilizan en producción de paracetamol y vitaminas B6. En los procesos de producción, el clorobenceno y el diclorobenceno también se utiliza como disolventes industriales de alto punto de ebullición. Gracias, Morena, gracias, muy amable. Esos son los famosos API, ingredientes farmacéuticos activos. Es decir, es un grupo amplio. ¿Qué hay dentro de esos APIs que son muy amplios? Ahí está el monoclorobenceno, el ortodiclorobenceno y el tricloruro de fósforo y el oxicloruro de fósforo. Todo eso ustedes van a formular, ¿verdad? Miren lo que ahí dice, monoclorobenceno. Estamos hablando del benceno. Y recuerden, yo les di a ustedes química orgánica y hablamos del anillo bencénico, de 6 carbonos y sus derivados. Entonces tenemos el monoclorobenceno, el ortodiclorobenceno. El monoclorobenceno y el ortodiclorobenceno son derivados disustituidos del benceno. Entonces, se utilizan en la síntesis de fármacos para combatir enfermedades desde el hígado, tiroides, epilepsia, etcétera. También las paracetamol y la vitamina B6. Muy bien, esta es la cuarta sustancia. La quinta le toca a la señorita Zuneide Margarita.
Tricloruro de fósforo y el oxicloruro de fósforo se utilizan en industrias farmacéuticas como reactivos que contienen fósforos para reacciones de fosforilación, reactivos de halogenación, en la sustitución de grupos hidroxilo, así como activadores en reacciones de acoplamiento. Estas sustancias están involucradas en la síntesis de catalizadores y compuestos cíclicos. Se utilizan principalmente para la producción de fármacos derivados de la isoquinolina. El tricloruro de fósforo y el oxicloruro de fósforo tienen una alta pureza y una alta reactividad química que lo hacen populares entre los fabricantes de productos farmacéuticos. Buena lectura, Soneide, felicidades. Estamos hablando del tricloruro de fósforo, oxicloruro de fósforo. Eso ustedes van a formular en el trabajo. ¿En qué se utilizan? Bueno, ahí dice, como ellos tienen fósforo, va a ser importante para fosforilar, la reacción de fosforilación, sobre todo en la halogenación y la sustitución de grupo hidroxilo. Esa reacción es que interesante. Nosotros cuando la miramos, recuerden, cuando miramos química orgánica, cuando miramos química orgánica, miramos toda esa reacción de la fosforilación, el grupo hidroxilo, etcétera, etcétera. ¿Y en qué estamos involucradas esas sustancias? En la síntesis de catalizadores de compuestos cíclicos. Recuerden los compuestos cíclicos, por ejemplo, el anillo bencénico, que los carbonos se encierran en un círculo. Y también en derivados, en la producción de fármacos que se derivan de la isoquinolina. Pero también poseen alta pureza, por lo tanto, van a ser muy popular en la fabricación de fármacos. Ahora, ya miramos esta parte de lo que es las materias primas. Ahora miremos un poco de el almacenamiento. Obviamente, como son productos químicos, su almacenamiento requiere ciertas especificaciones, ¿no? Aquí no estamos almacenando cualquier sustancia, sino que o que son sustancias que necesitan, digamos así, eh, cuidados especiales. Entonces, ahí nos dice que el almacenamiento, el transporte y el envasado son muy importantes como su producción. Es decir, muchas veces nosotros solo queremos ver la producción, pero después cómo se almacena, cómo se transporta. El fármaco no se puede transportar a la temperatura ambiente o que se ha hecho en condiciones normales, tiene que ser en condiciones especiales, ¿verdad? Entonces ahí dice, esos medicamentos o la materia prima deben almacenarse en embalaje. Vamos a ver los tipos de embalaje a continuación. Original o en recipientes especiales adecuados para determinada sustancia. Esos envases deben tener una descripción legible y duradera de su contenido y garantizar que la sustancia esté protegida. Mire, de que hay que protegerla, la luz, la humedad, del polvo, etcétera. Ustedes saben que la luz es uno de los componentes que puede alterar la composición de un fármaco. Hay muchos fármacos que deben ser mantenidos en recipientes, ya sea de vidrio o plástico, pero color oscuro para no permitir que la luz atraviesa el recipiente y cambia la composición del fármaco. Por eso deben ser etiquetados con la información que sigue a continuación, ¿verdad? Con la siguiente información, ahí está. El nombre del ingrediente del fármaco debe ir ahí, obligatorio. El fabricante y el titular, quien autorizó eso, número de lote y fecha de caducidad. Importantísimo, la fecha de caducidad. Entonces, ese empaque debe estar determinado por la fórmula del medicamento, ¿verdad? Según el tipo de medicamento o la fórmula farmacéutica magistral, hay para pomada, óvulo, glóbulo, polvo, etcétera, etcétera. Ahí está. Y se prende en tamaño y color apropiados. Ok. Ahí tenemos que los empaques farmacéuticos, aquí muchachos, figúrense que en los empaques farmacéuticos es uno de los puntos que en Nicaragua pues es de clavar todos los años. Allá en el Doral, me acuerdo antes hacíamos muchos proyectos, los muchachos hacían ungüentos, hacían diferentes tipos de fármacos y cuesta encontrar un envase adecuado, porque casi no hay producción de envases aquí en Nicaragua, ¿verdad? O embalaje, empaque, ¿verdad? Entonces, esos empaques o embalajes va a ser según la fórmula farmacéutica, ¿verdad? Y es altamente regulado, es decir,
No es mismo fabricar la botella que vas a envasar, qué sé yo, un, lo mismo, la botella que vas a envasar, por ejemplo, que es un producto de limpieza, que un fármaco, ¿no? Es diferente. Entonces ahí deben incluir lo siguiente, los aspectos están ahí. Garantía de seguridad del paciente, la eficacia del medicamento, es decir, durante la vida útil. Que si la sustancia tiene una vida útil de un año, hay que garantizar que durante ese año haga el efecto farmacológico, no que a los 6 meses ya bajó el efecto farmacológico. Entonces, eso tiene mucho que ver con el empaque, ¿verdad? La uniformidad del medicamento a través de los diferentes lotes de producción. No puede ser que un lote, hay un fármaco, un lote da color claro y otro da color oscuro. No, eso no se puede, ¿verdad? Y la documentación que debe tener. Muy bien. Después, el control de la posible migración de los componentes del envase. ¿Qué significa eso? Les voy a dar un ejemplo, quizá no es farmacéutico o farmacológico, pero miren, por ejemplo, la Coca-Cola. Pregunto y ustedes me contestan. ¿Cuál es la gaseosa que tiene mejor sabor? ¿La que está empacada en vidrio o que está empacada en plástico? La de vidrio. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjese que hay dos en la Coca-Cola. La que trae letra blanca es sintética, no trae azúcar. Bueno, eso Y es sin azúcar, sí. Pero sí, por qué la de vidrio tiene un mejor sabor? Ustedes saben. ay, no sé, profe. Bueno, ya le voy a Siempre me he explicar. preguntado. Le voy a preguntar por qué, y le voy a contar por qué rapidito. A ver, la botella plástica, el plástico, ¿qué es lo que le da sabor a la gaseosa? ¿Saben ustedes que le da sabor? No es el azúcar ni el ácido, es el dióxido de carbono, el gas que le echan. Ese gas hace microexplosión en la boca y da el sabor. Usted agarra una botella de gaseosa y saca el gas, ese es horrible, el sabor después. Mientras más gas tiene, mejor. Entonces, ¿qué pasa? La botella de plástico tiene microporos, microscópicos. Que con el tiempo ese gas va saliendo, poco a poco va saliendo. Mientras que la botella de vidrio, ahí no hay ningún poro, nunca se va a evaporar el gas. Por eso el gas está conservado, ahí tiene mejor sabor. Por esa sí razón. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con ese ejemplo? Que los fármacos hay que ver si el envase no permite, mire, dice la migración, o sea, que se van los componentes activos de la droga, ¿verdad? También hay que controlar la degradación por pérdida o acúmulo de oxígeno, la humedad, el calor y la contaminación microbiana, que es en pocas palabras la esterilidad, que el producto sea estéril, que no tenga ninguna forma de microbacterias o cualquier otro organismo. Ok. Entonces ahora vamos a hablar algunos de estos tipos de impacto, ¿no? El primero, los blisters. Todos ustedes conocen los blisters, ¿verdad? Los blisters son de los embalajes más comunes y más útiles en la industria farmacéutica, los blisters. Ahí dice, son para dosis unitarias, pueden ser para sólidos, pero también pueden ser, mire, para cápsulas, supositorios, es decir, todo, formas farmacéuticas sólidas, ¿no? O semisólidas, cápsulas, supositorios, tabletas, ¿no? También se puede ocupar para algunos líquidos en pequeñas cantidades, ¿verdad? Pero en cantidades pequeñas, a nivel de mililitros, ¿no? Y se empaquetan comúnmente en envases blister, ¿no? Entonces dice ahí que en Europa el 85% de las dosis únicas se envasan en blister. En Estados Unidos el 20%. Ellos pueden ser de plástico, fíjense bien, son los más comunes de plástico, pero también pueden ser de papel o papel de aluminio, ¿no? Y ellos son preformados para medicamentos sólidos, ¿no? El componente principal es una cavidad o un bolsillo hecho de plástico termoformado que tiene un respaldo de cartón, ¿ya? ¿Qué es la gran utilidad que tienen? Porque son muy importantes. Ellos protegen los medicamentos contra factores externos, como cuáles? La humedad, la contaminación durante el producto prolongado. Es decir, son buenos para preservar el fármaco, ¿verdad? Muy bien, son los blisters. Después tenemos las botellas. Bueno, las botellas, muchachos, es de los primeros envases, ahí dice, ¿verdad? Las botellas son para formas farmacéuticas líquidas, pero también puede ser para tabletas o cápsulas, siendo que el vidrio es el más común para líquidos. ¿Por qué? Porque es inerte. El caso que hablaba de la Coca-Cola no deja pasar ni un nada de gas, nada de gas. Por ahí inerte, por lo tanto, es buena propiedad de barrera, es una buena barrera de protección, ¿verdad? Entonces,
Hay diversos tipos de botellas. Hay diversos tipos de botellas, desde plásticos, vidrio, etcétera, y diversos colores. Ahí nos dice, las botellas se comenzaron o existen desde el siglo XIX, ¿ves? Y siempre se han recetado en botellas que se llamaron botellas medicinales, ¿no? Entonces, antes, fíjate que las botellas te ponían con un algodón. ¿Para qué? Para amortiguar el efecto de las pastillas pulvurulentas y frágiles, para que no se quiebran o para que no se disipan fácilmente, ¿ves? Aunque en los tiempos modernos ya no es la inclusión de algodón. Después tenemos los biberones. La gente piensa que biberón solo es lo que le damos al niño. Aquí le llamamos la pacha. Pues es un biberón la pacha, ¿verdad? Pero ahí dice, los biberones recetados pueden venir en colores diferentes. ¿Qué significa esto? Bueno, el color tiene que ver con el paso de la luz. Y el más común es el naranja o marrón. Ese color como café oscuro. ¿Eso a qué se debe? Así como color barniz. ¿Por qué? ¿Qué me quiere decir? ¿Por qué ese color? ¿Mm? ¿Por qué la mayor parte de los fármacos, cuando son envasados en un recipiente, una botella, esa botella normalmente es de vidrio, pero color ámbar o color marrón, pues naranja? ¿Por Por qué? Porque la iluminación. Lo protege la luz. también porque lo protege de la luz, ¿verdad? Para que no entre la luz. Ese vidrio oscuro va a permitir el ingreso de la luz, porque la luz puede alterar el fármaco. Es decir, se llama fotosensibilidad, ¿verdad? Para evitar que penetre la luz, sobre todo la luz ultravioleta, ¿verdad? Pero también pueden haber otros colores, como color claro, cuando el compuesto no se degrada en presencia de la luz. Color azul, marrón oscuro, verde y varios otros opacos. Ok, vamos a llegar hasta aquí. Tengo ya poco tiempo para ir cerrando y dando las orientaciones finales. Ok, vean. Entonces, vamos a tener dos actividades a clase. La primera es la redacción o escribir las fórmulas químicas de todas las ciencias que mencionamos. De todas formas, yo voy a redactar un documento de Word que les voy a subir para que ustedes se guíen con él. ¿Vamos? Ok. El segundo es un foro. Ya está montado en el área virtual y está clarísimo, clarísimo las instrucciones, qué es lo que ustedes van a hacer. Con solo entrar al foro, ahí está claro, puse ahí qué es lo que van a hacer. Tiene que ver con el transporte de fármacos, transporte y almacenaje de fármacos, ¿verdad? Ok. Pero esas actividades, chicas, la pueden dejar para después porque van a tener una semana. Es decir, está habilitado desde hoy hasta el viernes por la noche. Perdón, domingo, ¿cómo es la clase? El domingo, sábado, hasta el sábado por la noche. Tiene una semana para hacerlo. Pueden hacerlo después. Ahora, ¿qué es lo que quiero que haga? Que se dedican al examen. El examen yo tengo programado para habilitarse a las 9. Ya son las 9, ¿verdad? Sí, él ya está habilitado a las 9. Pero, si usted no puede hacer ahorita, porque usted ahorita va a recibir otra clase, ¿verdad? Los maestros tienen que dar la clase. Entonces, hágalo en la tarde. Él le va a cerrar hasta la medianoche. De tal modo que si usted no puede hacer el examen ahorita en la mañana, tranquila, recibe la clase, después hace los quehaceres de la casa, qué sé yo, hace el almuerzo, y en la tarde, noche, con calma lo realiza. ¿Estamos entendiendo? Él va a estar todo el día hasta medianoche para que ustedes puedan realizar. Les quiero decir que la semana pasada fue una semana medio complicada. Ustedes saben que falleció la mamá de mi esposa, mi suegra. Entonces no pude subir a tiempo las actividades, pero ya habilité el espacio para subir lo que hicimos en la clase pasada. Eso está abierto, no lo cerré. Va a cerrar hasta miércoles por si usted no lo agrado enviar o yo. Está abierto ahí porque yo lo puse tarde el espacio. Entonces todavía está abierto. No lo he cerrado. Cierra como el miércoles por ahí. ¿Oyeron? Pero las de esta semana están habilitadas desde hoy. ¿Y cuando cierran? Sábado en la noche. Y terminando la clase, su examen. Preguntas, dudas que tengo que hacer, Profe, aclaraciones. el examen va a ser sin límite de tiempo. Muchacha, Denise y la Elsa, no escuchen a esta niña, tiene problemas pues habla, él de pronto habla cosas incorrectas. Sí.
Habla cosas incorrectas. El examen está sencillo. Ahí van a ver ustedes. Pero claro que hay límite de tiempo, pues. ¿Cómo no va a haber límite de tiempo? Sí. Bueno. ¿Una otra pregunta? ¿Qué dijo la Elsa? Ninguna. Ah, es que está un solo alboroto ahí. Bueno, entonces si no hay consultas, preguntas, vamos a llegar hasta aquí, que a las 9:30 tengo la otra clase. Y entonces, ya saben que el próximo domingo es la clase presencial. ¿Y cuando es presencial, a qué hora es la clase, muchachas? 8 en punto. 8 en punto. No falten, porque ustedes saben que yo siempre ayudo cuando el estudiante llega a clase. Pero si está faltando el faltón, ahí sí no puede hacer nada por él. Claro, entonces los espero. Ya se salió la Elsa. ¿Cómo se llama ¿cómo se llama la niña? Yo aquí estoy yo. No, la Gemma, la que se fue, la Casaya, la de Denise, esa Sí, solo espera que uno. pero ni siquiera he dicho adiós, nada, estaba hablando y de paz se fue. Ni modo, puede hacer ella. Bueno, entonces vamos a llegar hasta aquí, los dejo y nos vamos a ver el próximo domingo. Hagan ese examen con calma, ¿oyeron? De una repasadita, lean antes, ¿eh? ¿Estamos claros? Bueno, y espero que suba la grabación de videoconferencia para hacer la actividad de esta semana. Nos vemos, chicas. Se cuidan. Ok, ok. Bueno.